Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy, miércoles 8 de julio. Hoy día vamos a estar abordando el tema de la inteligencia animal, vegetal y artificial, siempre en analogía con la inteligencia humana, y vamos a estar discutiendo un poco el alcance de este término y cómo a lo largo de la historia ha ido mutando, ha ido transformándose hasta lo que entendemos hoy por inteligencia, y es algo, vamos a ver, bastante difuso. Entonces, como mencionábamos anteriormente, a lo largo de la historia, la forma en que los humanos han concebido esta idea de la inteligencia se ha ido transformando, ha cambiado, ha mutado. Eh, ¿Y por qué es esto? Y es principalmente por el desarrollo de nuevas tecnologías que nos permiten diagnosticar eh, elementos de, eh, de, que, que del cómo se manifiesta la vida vegetal, cómo se manifiesta la vida animal, y cuáles son las estrategias que ocupan estos organismos para adaptarse a los cambios del entorno y al mismo tiempo también nos permite desarrollar nueva tecnología capaz de integrar conocimiento e información capturada del medio ambiente y ocuparla de una manera novedosa, creativa, que incluso a los mismos humanos que programan estos algoritmos computacionales sorprenden. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, antiguamente la tecnología permitía hacer calculadoras. Estas calculadoras son reactivas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, cuando uno pone el input, o sea, la entrada 3, y uno lo opera más 3 igual, eso siempre va a ser 6, y si no lo es, el computador está mal, la calculadora está mal. Em, y bueno, es reactiva, digamos, es para todo input va a tener exactamente el mismo output, no va a aprender no es que mientras más sumas yo haga en esta calculadora, la calculadora se va a hacer más eficiente, ¿no? Eh, y esto no es lo que está pasando con las nuevas tecnologías, que justamente van mejorando en la medida que más datos van entrando en el algoritmo. Pensemos en la predicción del tiempo, por ejemplo. A 15 años atrás no, el mejor predictor del tiempo eran básicamente situaciones históricas donde algunas de las medidas de temperatura ambiente, nivel del mar, más cercano, digamos, a la ciudad en la cual se está haciendo la predicción, temperatura promedio en las regiones aledañas, dirección del viento. Eso era todo lo que uno podía tener, y con eso uno podía decir, bueno, hace 5 años hubo un día con situaciones similares a las que presenta el día de hoy, y esa vez, hace 5 años, el día después del día que tenía condiciones muy similares al día de hoy, hubo sol. Entonces yo puedo predecir que, dado que las condiciones son similares a las del día anterior a un día que hubo sol hace 5 años, lo más probable es que el día de mañana esté soleado, y con tal temperatura y con tal predicción de velocidad del viento, qué sé yo, todo lo que uno podía hacer. Pero hoy día entran muchas más variables a los algoritmos. Hay datos satelitales, digamos, de satélite que están dando vueltas.
en torno a la Tierra, y están tirando rayos ultravioleta, están recibiéndolos de vuelta, y conocen información de todo tipo. Hay, hay internet, entonces hay mucho más datos en línea de muchas más estaciones meteorológicas a las cuales yo puedo ir monitoreando minuto a minuto. Entonces puedo ver, por ejemplo, si acá hay una diferencia, un gradiente de temperatura, porque está soplando más el viento que acá, entonces ahí puedo saber direcciones de viento, temperaturas promedios en distintos lugares, y eso lo puedo ocupar para predecir con mucha matemática cuál va a ser el escenario más probable. Pero este tipo de algoritmo está recibiendo datos todo el tiempo, está corrigiéndose a sí mismo, en el sentido de que si mi predicción fue 19 grados e hicieron 18, yo voy a calibrar el algoritmo justamente para la próxima vez que existan condiciones similares a las de hoy, prediga 19 en vez de 18. En algún sentido también va aprendiendo de los errores, y esa evolución de aprender de los errores se parece mucho también a la forma en que los seres humanos aprendemos. Entonces, a eso me refiero con proactiva, digamos, de que está recibiendo, interactuando con el medio y mejorando y evolucionando de manera interna. Un auto que maneja solo justamente también va aprendiendo de sus errores, va aprendiendo del usuario. Es un poco lo que pasa con Gmail hoy en día también, con los pros y contras que estuvimos viendo la semana pasada, en la clase anterior, de este tipo de tecnologías. También Gmail va aprendiendo qué es lo que tú consideras spam, justamente con las múltiples opciones. Está recibiendo muchos mails, tú los estás clasificando de una cierta forma y está aprendiendo eh, el algoritmo a reconocer cuáles son tus preferencias y qué es lo que tú consideras spam y qué es lo que no consideras spam. Entonces, bueno, no solo la tecnología la tenemos que vincular al desarrollo de nuevas tecnologías para la interacción humano-computador, sino que también nuevas herramientas eh, para medir el cerebro, para medir cómo interactúan las raíces de los árboles en los bosques. En los últimos años justamente se ha descubierto una red de interacción subterránea que permite a los árboles en los bosques comunicarse, eh, ser solidarios en algún sentido con los recursos que sobran en un lugar y faltan en el otro. Esto se hace a través de pequeños hongos que se llaman las microrrizas, que se expanden por debajo de los bosques, y esto permite fenómenos inexplicables, como una parte de un bosque al cual no le llega luz, no le llega recursos hídricos, pueda seguir sobreviviendo, y es porque subterráneamente está toda esta red que permite la comunicación. Entonces hoy uno podría decir, bueno, aquí hay una estrategia que están ocupando estos animales justamente para adaptarse a los cambios en el medio, y para adaptarse también a poder sobrevivir en condiciones hostiles. Entonces, cuando hay una estrategia para adaptarse al medio, ¿por qué no hablar de inteligencia? ¿Por qué no hablar de un acto deliberado de, tal vez de otra forma? No es la misma inteligencia que la inteligencia humana, no está ese acto consciente de ir a aprender, no está ese acto, este acto deliberado de decir, ok, voy a generar una lógica del dado que esta situación me conviene, yo voy a empezar a actuar de esta manera y no de la otra, porque un árbol es muy poco probable que, que opere de esa forma, digamos, de que su razón sea, que su estrategia venga de una deducción lógica, sino más bien es justamente otro tipo de adaptación, otro tipo de inteligencia, tal vez la que le permite ir justamente adaptando su, su estrategia y adaptando sus, eh,
el uso de sus recursos para una mayor probabilidad de sobrevivencia. Entonces esto recupera un poco la misma idea, estos árboles que se comunican, y justamente gracias a nuevas tecnologías, nuevas herramientas para poder ir a medir bajo la tierra, porque si uno mira la superficie, digamos, uno dice, ok, ¿por qué todos estos árboles están igualmente sanos en algún sentido? Si es que solo al del medio le llega luz, es justamente porque subterráneamente están compartiendo todo este tipo de nutrientes. Toda la fotosíntesis que puede hacer un árbol la va comunicando hacia los otros. Y esto da también mucho pie a teorías más especulativas, a ver si la naturaleza es por naturaleza justamente solidaria, porque el ser humano no lo es, y bueno, todo ese tipo de analogías, metáforas que uno puede hacer cuando uno descubre este tipo de comportamientos en el mundo natural, en el mundo vegetal en este caso. Pero no solamente están los vegetales, sino que también están los animales no humanos. Por ejemplo, también hay nuevos test estadísticos que permiten darnos cuenta que los delfines no están actuando de manera aleatoria a la hora de elegir una u otra opción. Uno puede generar experimentos de los delfines para ver hasta qué punto ocupan el razonamiento lógico deductivo, hasta qué punto saben contar, hasta qué punto son capaces de postergar una, una recompensa. Eh, Recordemos que hace no mucho pensábamos que todos los animales no humanos, digamos, eran más bien reactivos. Siempre que tú le des un animal que tenga hambre, va a comer, porque no tiene ese lapso de pensar y decir, ok, ¿me conviene o no comer dada la situación? No, va a sentir el instinto y va a comer, digamos. Pero uno puede hacer experimentos con cierto tipo de animales y decir, ok, mira, si tú en algún sentido tratar de decirle de manera no verbal al animal que se espera más de 5 segundos en vez de comer un pedazo de algo, le vas a dar 2. Entonces hay ciertos animales que tienen esa capacidad de poder postergar la recompensa. Incluso los seres humanos, los niños, hay ejemplos muy interesantes en internet. Un experimento de los marshmallows, por ejemplo, uno le puede decir a un niño muy chiquitito, ok, aquí tienes 2 marshmallows y te los puedes comer cuando quieras. Sin embargo, si es que esperas 2, 3 minutos, te voy a dar el doble de lo que tienes. Entonces ahí los niños, dependiendo también de su impulsividad, de su tolerancia al, al, a justamente a postergar la recompensa, es que van a actuar de una manera u otra, pero el potencial lo tienen, sin duda, por el hecho de ser humanos. Y bueno, otra cosa que se dice que es más propia de los humanos es esto de poder planificar a futuro. Se dice que el resto de los animales más bien actúan con lo que tienen muy enfrente, digamos, y no son capaces de pensar en el futuro, pero esto no es tan verdad para todos los animales, porque, por ejemplo, un pájaro cuando hace su nido está pensando muchas veces tal vez no es un pensar como el pensar humano, pero ya tiene en su genética instalado esta idea de que va a necesitar un espacio para cobijarse del frío, va a necesitar un espacio para cobijar eh, los, em, los huevos para reproducirse, justamente para tener sus propias crías. En fin, entonces está todo este tema
¿Son los animales inteligentes? ¿Son el resto de los animales no humanos inteligentes también? ¿No será que tenemos una noción muy restringida de la inteligencia? ¿No será que los vegetales también tienen su comportamiento inteligente? Y bueno, si bien la inteligencia, uno tendría que pensar también en qué es la inteligencia humana. Y nuevamente hay distintas formas de abordar este tema, ¿cierto? Uno podría decir, ok, una persona más inteligente es una persona capaz de al, responder al test de coeficiente intelectual de una manera más eficiente o lograr un puntaje más elevado. Esa es una forma de concebir la inteligencia, ¿cierto? Pero esto es una inteligencia más lógico-racional. Pero ¿es la única inteligencia que existe? ¿Acaso un bailarín, una bailarina? ¿Acaso un jugador de fútbol? Piensen en Messi. ¿No es inteligente con su cuerpo al ponerse en una cierta posición que es la más ventajosa para el equipo entero y es capaz de desarticular la defensa del equipo rival? Y eso no es inteligencia. No es inteligente un músico que está improvisando y es capaz de justamente de armonizar con un conjunto de otras personas y justamente con el movimiento de las notas. No es inteligente alguien que es capaz de convencer a otros de una idea en una reunión, justamente por la forma de articular los pensamientos, articular las palabras, articular la forma en que va a ser persuasivo con esta idea. Y nuevamente, no es inteligente un arquitecto que es capaz de concebir eh, un, una forma de habitar en un espacio lumínico, un espacio que muchas veces se ve desfavorecido por los ángulos, por las distintas posiciones del sol, y es capaz justamente a partir de un diseño resolver un problema de optimización de luz, espacio, habitabilidad y otras cosas. Entonces, claro, el IQ queda muy corto, ¿cierto? El coeficiente intelectual, que es más bien piénsenlo así como una prueba de aptitud de matemática, una PSU de matemática. Sin duda queda corto para todas las distintas formas de manifestar inteligencia. Y nuevamente nos quedamos cortos en qué es, nos quedamos justamente aquí, yo más que tratar de resolver el problema de la inteligencia, todo lo contrario, quiero darles esta idea de que es un concepto muy complejo y que no, sin duda que no se resumen y no se captura con un tipo de habilidad muy particular que es el tipo de habilidad necesaria para desarrollar matemáticas. Hay mucho más y sobre todo para la ingeniería son muy necesarias distintos tipos de inteligencia. No es que aquí una persona sea inteligente en solo una cosa, muchas veces esta inteligencia van de la mano y muchas veces distintas personas tienen distintos aspectos de la inteligencia muy desarrollados y tal vez otros no, y tampoco es productivo ser inteligente en todas las posibles dimensiones, porque hay algunas ciertas dimensiones que son contradictorias. Hay gente que es inteligente cuando está solo, hay otra gente que es inteligente cuando está en grupos, es ahí donde le fluyen las ideas, es ahí donde, donde le aparecen los términos, el lenguaje para poder comunicarlo. Y hay otros que le pasa todo lo contrario, cuando están en grupos, están absolutamente incómodos, no pueden pensar y necesitan incluso estudiar solos a veces en las carreras. Y bueno, ya ven que son dos formas distintas y que ni una es mejor que la otra, sino más bien son muy distintas, pero no van de la mano. Entonces uno no puede ser inteligente en todas las posibles dimensiones de esta teoría de la múltiple inteligencia. Hay gente, como decía, inteligencia naturalista, de gente que necesita estar en contacto con la naturaleza y justamente en esta
estas ideas de cooperación entre especies, y es ahí donde todo le hace sentido. Hay otra gente que tiene una inteligencia más de palabras, más literaria. Hay gente que tiene una inteligencia más abstracta, que le basta una demostración para hacer sentido de lo que está viendo. Hay otros que son más visuales, que necesitan ver una imagen de un ángulo recto, y ahí recién cuando ven la imagen le hace sentido el teorema. Y hay otros que necesitan ponerse de pie, hay otros que necesitan escuchar una música o hacer, o que un teorema tenga sentido desde la musicalidad, y ahí le hace sentido. En fin, ahí están distintas formas de ser inteligente como ser humano. Entonces, bueno, tenemos una palabra que es inteligencia, y ya estuvimos viendo algunos ejemplos de cómo se manifiesta la inteligencia en los vegetales, cómo se manifiesta en animales no humanos, esta inteligencia animal no humana, esta inteligencia natural, ¿cierto? Todo lo que está arriba es natural, ¿cierto? Inteligencia humana, ¿cierto? Esta capacidad que tenemos los humanos de hacer ciencia, que parece que los otros animales no la tienen. En fin, entonces también tenemos la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Bueno, esta es la inteligencia que eventualmente tienen los aparatos inteligentes, los smartphones, los smartwatch, smart devices, lo que tienen estos programas de computacionales que son capaces de ganar al campeón mundial de Go, al campeón mundial de ajedrez. Son capaces ya de conducir solos, justamente con distintas cámaras apuntando para todos los lugares, entonces saben perfectamente a qué velocidad viene la moto que está a 20 metros atrás, y ahí van a, van a adaptar su velocidad a todo tipo de eventos que están filmando. Además están conectados a internet, entonces además al mismo tiempo pueden elegir el camino más óptimo para ir desde el trabajo a la casa, si ya saben que el tipo que se subió es un tipo que vive acá y trabaja acá. Entonces no solamente están con óptimas rutas, sino que también maximizando la seguridad de las personas que van en ese auto, y eso ya es una realidad. Entonces, bueno, ¿es eso inteligencia? Adaptarse al medio, ser capaz de comprender qué es lo que está pasando en el entorno, y adaptarse. Lo dejo a discreción de ustedes, pero eso es lo que hoy entendemos como inteligencia artificial. Y bueno, hay ciertas agencias de inteligencia también, que es la inteligencia entendida como la inteligencia del FBI o de las distintas agencias de inteligencia. Bueno, es otra forma de sacar información para utilizarla en el beneficio propio. Muchas veces este tipo de agencias están enfocadas en el combate contra el terrorismo, eh, entre otras cosas, digamos. Pero vemos nuevamente un término normalmente asociado a los humanos, que hoy, producto de las distintas revolución tecnológica, hoy día la tenemos un poco presente y se manifiesta en distintas formas para las distintas disciplinas. Entonces hay distintas disciplinas que han tratado este tema, sin duda la psicología, ha hablado de inteligencia, las neurociencias, la pedagogía, alumnos que les cuesta más que otros, la biología como mecanismo evolutivo, las ciencias de la computación, con la inteligencia artificial, y la filosofía, sin duda que sí, también ha tratado este tema. Yo me voy a enfocar muy rápidamente en la perspectiva de la filosofía, la ciencia de la computación y biología, pero no les quepa duda que son muchas otras disciplinas que han dicho algo sobre la inteligencia. Entonces, bueno, en la inteligencia desde la perspectiva de la filosofía, ya los griegos, la civilización griega que estuvimos viendo un par de clases atrás, sobre todo desde la perspectiva del desarrollo de las matemáticas, en esas primeras culturas cuna del desarrollo cultural en Occidente, ya hablaban de, de inteligencia. Platón tenía una diferencia, y aquí nuevamente hacemos una conexión con
con el pensamiento de Daniel Kahneman, ¿cierto? De entre la inteligencia rápida y la inteligencia más lenta. La inteligencia rápida vendría a ser como la razón intuitiva de Platón, ¿cierto? Eh, y la razón discursiva, que tiene más que ver con este ejercicio dialéctico del uso de la razón, que es mucho más lento, que requiere un tratamiento más deliberado de ver cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las deducciones lógicas que yo puedo hacer, entre otras cosas. Entonces, la palabra actual, inteligencia, viene de este intellegere, o leer hacia adentro, o muchas veces se traduce como leer entre líneas, digamos. No es inteligente el que actúa exactamente como se le dice y no es capaz de interpretar eh, el contexto en el cual debe actuar, ¿cierto? Incluso hay ciertas patologías humanas, patologías psiquiátricas, de gente que no es capaz de entender un contexto, no es capaz de entender, por ejemplo, un chiste, porque un chiste justamente se trata de darle una vuelta, a hacer un giro lingüístico. Mira, esta palabra normalmente se asocia a esto, pero aquí es un chiste porque se está asociando a esta otra. Hay gente que no tiene esa capacidad. O sea, a veces se considera justamente esta inteligencia, ser capaz de entender o darle una segunda vuelta o darle una segunda mirada a un mismo efecto, a un mismo suceso. Interpretar justamente. Desde la computación, claro, se ha hablado mucho en ciencias de la computación cómo hacer un computador inteligente, cómo hacer un programa de, de computación inteligente y bueno, justamente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inteligente? Porque hoy día, claro, tenemos relojes inteligentes, celulares inteligentes, pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que pueden bajar más información, que pueden procesar más información, quiere decir que van a llegar y solucionarme mis problemas. ¿Qué quiere decir inteligencia? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a inteligencia de un computador? Y esto, claro, ha generado intensos debates en el mundo de las ciencias de la computación, justamente porque hay muchos ejemplos de aparatos que se comportan, robots que se comportan de una manera que aparentemente es inteligencia eh, con muchas veces soluciones muy, muy ingeniosas a problemas que se les plantean. Entonces ya vimos que una mala estrategia para enseñarle a un computador a jugar ajedrez es decirle, mira, en esta posición, cuando el tablero está en esta posición, tú haz esto. Porque hay miles de millones de posibilidades de combinaciones de posiciones válidas en el ajedrez. Entonces no hay ni un computador en el mundo que sea capaz de almacenar toda la información necesaria como para que esa estrategia de programación sea eficiente. Entonces, en algún sentido hay que intentar capturar las nociones fundamentales de las mejores estrategias del ajedrez. ¿Y cómo hago eso? Bueno, hoy día la inteligencia artificial justamente ha logrado generar estrategias que permiten a los computadores ganarles a los campeones mundiales de ajedrez de Shogi. Es una versión japonesa del ajedrez, y del Go, que es una versión todavía más compleja de un juego de mesa de origen asiático. Entonces, por más que sean exitosos estos programas de inteligencia artificial, uno se pregunta si realmente están entendiendo o no. Está el famoso, eh, está el famoso problema de la habitación china,
que es el problema básicamente donde yo digo, ok, tengo un asiático comunicándose por chat con un estadounidense, y este estadounidense recibe el chat y no entiende absolutamente nada. Sin embargo, tiene un conjunto, tiene un libro, y este libro es un libro de conversación que básicamente le está diciendo: cuando tú recibas estos símbolos, emite tú estos otros. Entonces, él recibe esos símbolos, va a mirar el libro, los encuentra y responde con lo que tiene que responder, y ese mensaje le llega al asiático que está del otro lado del computador, y después de varios intercambios, le preguntan al, al, al asiático, bueno, ¿qué te pareció esta experiencia? Me pareció genial, conocí a una persona muy interesante, responde. ¿Y qué pasa si uno le hace la misma pregunta al estadounidense? Bueno, el estadounidense no entendió absolutamente nada. Él tenía el libro que le permitía decir, ok, cuando tú recibas esto, emite esto, y él lo hacía de manera automática, pero sin entender. Entonces muchas veces uno podría preguntarse si los computadores realmente están entendiendo y si son inteligentes o sencillamente generan actitudes que nos hacen pensar que su actuar y su comprensión es inteligente, pero no están haciendo otra cosa que interpretar de una manera determinista los inputs que le van llegando, y, eh, y haciendo outputs siguiendo un algoritmo, justamente. Entonces, es interesante el ejercicio filosófico, y bueno, está muy vinculado al test de Turing, digamos. Hay un- una persona que la vamos a llamar el interrogador C, que es esta mujer que está abajo, y se comunica tanto con el jugador A, que en este caso es un computador, y con el jugador B, que en este caso es un ser humano. Eh, y va haciendo preguntas y respuestas. Entonces la pregunta es: ¿podrá C descubrir cuál es el computador y cuál es el ser humano? ¿Qué tipo de preguntas tiene que hacer? ¿Qué tipo de preguntas le tengo yo que hacer a un computador para que el computador no pueda, para que no exista ni un ser humano que pueda programar un tipo de respuesta de tal forma que la interrogadora C se dé cuenta que realmente es un computador? Y es difícil, es muy difícil, porque hoy día tenemos Alexa, tenemos todo Siri, tenemos todos los distintos asistentes virtuales que son capaces de responder preguntas incluso de índole personal. Entonces no es evidente que uno pueda hacer un test de Turing y poder discriminar de manera eficiente y efectiva cuál es el computador y cuál es el ser humano. La inteligencia se ha entendido en biología como esta herramienta evolutiva que, que tienen los organismos biológicos para adaptarse al medio y seguir sobreviviendo, para evolucionar, justamente la teoría de la evolución de Darwin. Y es justamente este comportamiento adaptativo el que impulsa ciertos comportamientos de animales, de plantas, de seres humanos. Y bueno, esto nos llevó con un conjunto de colegas, filósofos y biólogos a plantear esta idea del comportamiento intencionado. ¿De qué se trata? Se trata de un término nuevo, justamente para no cargar con la carga histórica que tiene la palabra, eh, de proponer un término que sea capaz de englobar
las distintas manifestaciones de la inteligencia, tanto en sociedades, en animales, en plantas, en seres humanos, y bajo un mismo término ser capaz de hacer sentido de una palabra que, eh, que englobe justamente este comportamiento que se manifiesta de distintas formas como un comportamiento inteligente. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste este comportamiento intencionado? Bueno, consiste al menos de tres dimensiones. Estas dimensiones son el acceso a la información, el procesamiento de la información y un espacio de comportamiento. Entonces, ¿a qué me refiero con un acceso a la información? Bueno, es una dimensión que tiene que ir en conjunto con otras para generar comportamientos inteligentes, porque acceso a información, por ejemplo, tiene una biblioteca, pero una biblioteca no es capaz de hacer nada. Una biblioteca, uno podría decir que no es inteligente. Una biblioteca tiene mucha información. Entonces, por ejemplo, un termostato, que es esta figura que con el número 72 a la derecha, ¿cierto? Es un sistema que es muy simple. Recibe información del entorno, tiene un termómetro al interior, y dice, ok, si es que la temperatura baja de un cierto umbral, que uno puede programar incluso, tú prende el aire acondicionado, prende el calefactor, prende lo que tengas que prender. Entonces, aquí vemos un atisbo de comportamiento inteligente en el sentido de que hay un comportamiento intencionado en el sentido de que hay acceso a la información, acceso a la temperatura, se procesa. ¿Qué quiere decir se procesa? Se chequea segundo a segundo si es mayor o menor que el umbral que yo definí, y si pasa el umbral, yo actúo, tengo un espacio de comportamiento. ¿Y cuál es ese espacio de comportamiento? Prender un sistema de calefacción, apagar un sistema de calefacción si ya llegué a una temperatura dada o no. También hay justamente abajo de esa figura tenemos el rumbas o un limpiador que es capaz de navegar el entorno de una casa y aprender eh, básicamente dónde normalmente hay más basura en esa casa, aprende a navegar por los distintos obstáculos que hay en la casa, sabe perfectamente dónde están las mesas, las sillas, los muebles, entonces es capaz de tomar ángulos que permiten limpiar mejor y a la vez siguiente, como ya aprendió cómo navegar, lo va a hacer más rápido, de una manera más eficiente. Está Alexa, que es justamente este cilindro de abajo que uno le puede preguntar, está conectado a internet, entonces uno le puede preguntar qué día murió Michael Jackson y te va a responder. Uno le puede preguntar incluso operaciones matemáticas básicas y las van a resolver. Tú le puedes decir, ponme una alarma en 2 horas más y lo va a hacer, justamente porque tiene acceso a internet, pero no solamente tiene acceso a internet, porque eso sería solamente tener acceso a la información, sino que también es capaz de procesarla y es capaz de actuar. ¿Cómo actúa? Bueno, uno mismo puede decirle, ponme una alarma tal horas más, entonces él reconoce el input es la voz, hace algo, con ese input lo lleva a un programa computacional, cualquiera que la máquina decida, y va a hacer algo, va a tener una acción asociada. Un auto que se maneja solo justamente también, va recibiendo información, la va procesando, va haciendo algo con esta información. Tengo un auto a menos de que va a tal velocidad, es justo enfrente, en qué posición tengo que tener el manubrio. O si llega una moto por la derecha a tal velocidad, mueve el manubrio hacia la derecha de tal manera de alejarte del motociclista. Viene un ciclista, justamente, está mirando todo, está mirando mucho más de lo que pueden mirar en nuestros ojos. ¿Y cuál es el espacio de un comportamiento? Justamente hacer algo. ¿Qué es hacer algo? Mover el manubrio, frenar, acelerar, tener un comportamiento asociado a la información que voy recibiendo y voy procesando. Y lo mismo con las agencias de investigación, las agencias de inteligencia, justamente van recibiendo información, la van procesando, la van poniendo en contexto
contexto de guerras, de grupos terroristas, de esta persona está asociada o no a este grupo, entonces qué actúo, cómo actúo, envío un dron. Nuevamente, aquí no hay juicios morales de lo que corresponde o no, sin embargo, estoy sencillamente sobrevolando algunas de las manifestaciones modernas de este concepto amplio de la inteligencia. Entonces, bueno, con esto termino la clase del día de hoy y nos vemos entonces el próximo lunes con una nueva clase sobre un tipo de inteligencia muy particular que es muy útil solo para la matemática, pero no para la ingeniería matemática, y que es esta genialidad para la disciplina de matemática, y eso vamos a estar discutiendo la próxima semana. Muchas gracias.